La muerte es el mayor miedo de ciertas personas, ya que el misterio que la rodea sigue sin resolverse. Por eso, hoy te presento una lista con las peores muertes que puede haber, hasta llegar a la que es considerada la peor manera de morir. Si esto te interesa, quédate. Yo soy el Tiger y esto es Datos Sabrosos. Hoy veremos, ¿así es la peor manera de morir? ¡Vamos ahí! Bien, empecemos. Una de las peores maneras de morir que puede haber es estar atrapado dentro de un ascensor que cae al vacío en caída libre. Si esto te llegara a pasar, tu cuerpo quedaría destrozado por la gravedad. Tus órganos saldrían de tu cuerpo. Y si la caída no destruye tu cerebro, vivirías lo suficiente como para ver cómo se abren tus entrañas. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Ahora hablemos del desollamiento. El desollamiento es una de las peores formas de ejecución de la historia y se empleaba principalmente en la Europa medieval. Pero, ¿qué es el desollamiento? Pues en pocas palabras se trata de retirar lentamente la piel de la víctima mientras se intenta mantenerla viva el mayor tiempo posible. La víctima moría a causa de la pérdida de sangre masiva, pero también había otros casos donde se contrataba a desolladores expertos, los cuales podían mantener viva a la víctima durante varios días, para que finalmente muera a causa de las heridas infectadas. Hey, si te está gustando, porfa regálame un like y comenta qué te ha parecido. Y si quieres meterle más sabor a tu vida, suscríbete. Ahora sí, volvemos. Seguimos y ahora nos toca hablar del escafismo. Pero si tienes un estómago sensible, mejor sáltate esta parte. 1, 2, 3. Listo, para los que se quedaron, les explicaré qué es el escafismo. El escafismo era un método de tortura persa, en el cual primero metían a la víctima dentro de un tronco de árbol ahuecado, pero dejaban que la cabeza y los pies sobresalieran de cada extremo del tronco. Luego le obligaban a comer leche y miel en mal estado. El verdugo incluso le untaría esta mezcla por todo el cuerpo para atraer a moscas e insectos. La mezcla produciría diarrea en la víctima, lo que atraería más bichos. Esto provocaría que los insectos pongan huevos en su cuerpo y cuando los bebés nacieran se alimentarían del mismo cuerpo. Los insectos y las larvas se enterrarían por la piel de la víctima y se comerían su carne. Y es muy probable que se mantenga despierto por mucho tiempo, aunque los más afortunados morían por deshidratación, hambre o agotamiento. Antes de continuar, me gustaría enviarle un saludo a Julieta Mitsuri, la niña chocolate. Gracias por todo tu apoyo y por tus lindos comentarios. Ahora sí, volvemos. Otra de las peores formas de morir es ser quemado vivo. Y aunque existen varias formas de ser quemado vivo, como pueden ser que hiervan a la víctima, que la quemen en la hoguera o que la pongan en una olla a fuego lento. De cualquier manera, morir quemado debe ser insoportable, ya que la piel se pelará, los músculos se quemarán y los órganos pueden hervir o comenzar a descomponerse dentro de la víctima. Los ojos se derretirán y la víctima finalmente morirá por desangramiento. ¡Ya valió madres! Y aquí es donde se pone interesante, ya que los dos tipos de muertes que siguen no son tan sangrientos ni gráficos, pero eso sí, no dejan de ser terribles. Morir de hambre suena a algo imposible que te pase,
Pero ¿te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo si te mueres de hambre? El cuerpo almacena grasa cuando comes, pero cuando te mueres de hambre, el cuerpo se alimentará de la grasa que tengas de reserva, y cuando ésta se acabe, el cuerpo empezará a comerse los músculos. El sistema inmunológico fallará, así que enfermarás por diferentes vías, y cuando los músculos se agoten, los órganos internos empezarán a desintegrarse desde adentro, y finalmente el cuerpo empezará a descomponer el corazón, provocando la muerte por un paro cardíaco. Vaya dato perturbador. Y por último, la peor muerte es la muerte por deshidratación, y te explicaré por qué. Para empezar, la deshidratación puede matarte en 6 días, y durante este tiempo tendrás un sufrimiento constante. Primero sentirás mucha sed, luego tu cuerpo elevará su temperatura, es decir que tendrás fiebre. Si te deshidratas demasiado, el cuerpo empezará a usar agua de sus otras partes, como los órganos vitales. El cerebro perderá mucha agua, y como obviamente el cerebro controla todo, sufrirás de dolores de cabeza y calambres por todo el cuerpo, para posteriormente entrar en coma antes de morir. Finalmente, el cuerpo deja de comprender cómo eliminar los desechos, por lo que la sangre se vuelve cada vez más tóxica. Al final, el cuerpo pierde la capacidad de orinar y la conciencia de lo que está sucediendo realmente. Todos se murieron. Fin.